por ejemplo, el DNA de cadena sencilla de los parvovirus, se mantiene así durante el proceso de la replicación del material genético, ¿no? Y les había yo mencionado que no, ¿no? Que este material genético al final sí adquiere ese DNA sí adquiere una conformación totalmente lineal para que se pueda replicar todo este material. Esta conformación que obtienen esta familia de virus, estos parvovirus, la adquieren para generar ese extremo 3' hidroxilo libre que va a funcionar como el primer, ¿no? Entonces, aquí el mismo material genético, el mismo DNA del virus va a funcionar como el primer o como el cebador para que se lleve a cabo el proceso de replicación. Si ustedes se dan cuenta y vemos esta estructura que adquieren de esta estructura de horquillas, esta estructura de horquillas la adquiere porque cada una de estas, hay secuencias que son complementarias dentro de estas secuencias terminales del material genético, ¿no? Si ustedes extienden, por ejemplo, esta estructura que tienen estas formas de T en las orillas, en esta figura en la parte de arriba, pues vamos a obtener esto que nosotros vemos aquí en la parte de abajo, ¿no? No sé si me siguen, dejen poner el puntero. No sé si me siguen. Si nosotros colocamos de manera alargada esta cadena de DNA, entonces cada una de estas secuencias o cada una de estas regiones que están conformando esas terminaciones de este material genético van a ser complementarias, ¿no? A va a ser complementaria con A', B va a ser complementaria con la B' de aquí y así sucesivamente en cada una de esas terminaciones. Por eso cuando estas estructuras o este material genético queda es sintetizado y ya queda totalmente libre, pues obviamente la cadena se va a plegar sobre ella misma porque tiene es complementaria a las otras secuencias, ¿no? Y esa complementariedad de secuencias lo que nos va a permitir formar es ese extremo 3OH, ese extremo hidroxilo libre, ¿no? Esas secuencias en este tipo de virus, en esta estrategia que ocupa, se conocen como repeticiones terminales, ¿no? Invertidas, ¿no? Es decir, cada una de esas pues va a ser la complementaria a la otra y por eso es que se da la formación de estas estructuras de tipo o en forma de T, ¿no? ¿Qué es lo que pasa o cómo va a ocurrir entonces la replicación de este material genético en estos parvovirus? Si nosotros ya generamos un extremo hidroxilo 3OH libre, pues ya tenemos el 3' que nos va a servir como el primer para que la DNA polimerasa comience la síntesis o la duplicación de esta cadena, ¿no? Si nos centramos en la parte de arriba de la figura, pues si aquí tengo el extremo 3OH libre, pues entonces la DNA polimerasa va a comenzar a sintetizar la cadena en su dirección normal, ¿no? De 5 a 3', ¿no? Y va a comenzar a sintetizar toda la cadena, ¿no? Si se entiende que aquí entonces esta misma cadena, este extremo que también está en esta formación de horquillas, pues obviamente como va a ir la DNA polimerasa sintetizando, pues lo va a ir abriendo y va a ir generando la cadena complementaria a estos extremos que también son repetidos. ¿Sí estamos ahí? O sea, la misma forma de la horquilla es lo que genera el primer, ¿no? Así es, si te das cuenta, en esta imagen A, en la parte de abajo donde está el esquemita de la estructura, se plegó de esa manera, la complementariedad de las bases permitió ese plegamiento para que se generara este extremo 3-hidroxilo libre, ¿no? Y esto va a ser lo que va a funcionar como primer, y a partir de aquí es que la polimerasa va a comenzar a realizar la síntesis de este DNA, ¿no? Y aquí lo estamos viendo, se ejemplifica con esta línea roja que nosotros estamos viendo, ¿no? Este es nuestro genoma viral, el que entró a la célula huésped, y a partir de aquí la DNA polimerasa se va a comenzar a pegar y va a comenzar a hacer la síntesis de este material genético, ¿no? Pero vean, sigue en esta dirección hacia la derecha la acción de la polimerasa, va agregando las bases,
y se va también desplazando, digámoslo así, esta estructura de horquilla aquí para comenzar también a sintetizar las bases que son complementarias en este punto, ¿no? Voy de mi dirección de 5 a 3. Pero ¿qué es lo que salta a primera vista? Si nada más ocurre esto, ¿qué es lo que ustedes verían aquí? Que si la DNA polimerasa nada más sintetiza a Que partir le de este falta un huecote. le falta un pedazote, ¿no? Todavía le falta un pedazo para complementar o para terminar o para tener completa la cadena que nos está sirviendo como molde, ¿no? Si recuerdan, este tipo de virus, como son virus con un tamaño de genoma muy pequeño, pues no van a codificar para estas enzimas polimerasas que tienen que ver con su propia replicación, ¿no? Entonces, el virus pues va a echar mano de las polimerasas de la célula huésped, pero ya habíamos dicho que aunque sea muy pequeño el tamaño de mi virus de DNA, sí va a codificar alguna proteína que va a estar implicada dentro del proceso de replicación viral. Y aquí lo que ocurre entonces es que el material genético, este genoma de estos parvovirus, sintetizan una proteína que se llama Rep7868 y esta proteína lo que va a tener o la propiedad que tiene es que se entiende entonces, ¿no? Ya habíamos dicho que en los virus de DNA el primer evento que ocurre es el proceso de transcripción, ¿no? Se debe de transcribir alguna proteína que va a ser importante, alguna proteína que está codificada en un gen inmediatamente temprano, y esta proteína pues tiene que regresar al núcleo porque va a ser necesaria para seguir con los procesos de replicación o procesos de transcripción, ¿no? Entonces, lo primero que ocurre cuando entra el virus es que se transcribe esta proteína porque esta proteína tiene que regresar para continuar o para permitir que se complemente la síntesis de mi cadena, de mi genoma de DNA, ¿no? ¿Qué hace esta proteína Rep7868? Lo que va a hacer es va a romper la cadena. Ustedes si siguen el esquema, estamos en el paso 3, ¿no? Donde se está realizando la síntesis o la elongación de la cadena de DNA utilizando la cadena azul como molde. Esa proteína entonces lo que hace es mellar o romper en esta parte donde es complementario A con A', en este extremo donde inició la DNA polimerasa a sintetizar, y cuando esta proteína rompe en esta parte, pues me está generando en este momento un extremo 3' hidroxilo libre, ¿no? Y si me está generando un extremo 3' hidroxilo libre, pues entonces ya tengo el primer para que ahora sí se comience la síntesis o continúe o se complemente la cadena completa de mi genoma de DNA, ¿no? Entonces, al final, yo lo que voy a obtener es la cadena completa sintetizada, pero una parte de mi cadena que fue sintetizada de nuevo, pues tiene una parte de la cadena anterior y la cadena que sirvió como molde, pues tiene una parte del DNA que se sintetizó de nuevo con esta DNA polimerasa, ¿no? Sí se entiende qué es lo que hizo esta proteína para poder complementar las cadenas y generar mi cadena de DNA doble. Sí, o sea que, bueno, esa proteína tendría efecto de enzima de restricción tipo 2 por reconocer solamente una región específica dentro del DNA. Simplemente esa proteína es específica para este DNA, va a reconocer esta secuencia y va a cortar ahí para generar el extremo 3 OH libre que necesita la DNA polimerasa para complementar la cadena. Esa es la única función de esa proteína Rep7868. Profesor, es que me generó ahí unas dudas. ¿Ese extremo que va a generar la proteína va a ser cohesivo o romo? No te genera nada más el extremo 3OH libre, nada más te rompe la unión entre dos bases para generar este extremo 3OH libre. Ok, gracias. Y entonces por eso comienza la polimerasa a sintetizar la otra parte de la cadena. Entonces, al final, lo que yo ya tengo es mi cadena doble de DNA, tengo mi intermediario de replicación, y como ya tengo mi doble cadena de DNA, pues ahora sí, estas cadenas, cada una de estas cadenas, que se genera una nueva cadena con la cadena molde,
pues entonces esas cadenas, como tienen ahora los extremos completos que van a ser complementarios entre sí, van a volver a formar esta estructura de tipo o forma de T de esta estructura de horquilla, ¿no? Y como se está generando esta estructura en forma de horquilla, pues entonces también estoy generando otra vez un extremo 3OH, un extremo hidroxila libre, y entonces pues ya tengo el iniciador para que ahora comience la polimerización o comience la elongación de la síntesis de este DNA, utilizando de nuevo la cadena azul como cadena de molde, ¿no? Entonces, sigue la polimerización de DNA polimerasa, y lo que va haciendo cuando va corriendo esta síntesis, se va desplazando entonces la otra cadena, la cadena que tiene la mayor parte de la síntesis de NOMA, ¿no? Está ocurriendo lo que mencionábamos la clase pasada, ¿no? Que se da una replicación de DNA por desplazamiento de cadena, ¿no? Estoy desplazando la cadena doble, para seguir generando pues, la cadena, otra cadena complementaria, ¿no? Y al final, como se desplazó esta cadena, pues esta cadena ya va a ser la cadena que me va a servir como material genético para ser empaquetado en las partículas virales que se están generando, ¿no? Y lo que se me generó en esta cadena que me estaba subiendo como molde, pues puede de nuevo volver a esta etapa del proceso y continuar con lo mismo para seguir generando más y más materiales genómicos que va a formar parte de las partículas virales. No sé si siguen entonces el esquemita, cómo se está llevando a cabo esta aplicación de este material genético. No, es un esqueleto bastante amplio, que es un genoma pequeño. Yo siento que es un mecanismo bastante sofisticado que está ocurriendo. Esta cadena se generó de rojo, que es la que tiene la mayor parte, que es la cadena de roja, es la que va a servir como material genético para los virus. Aquí vean cómo ya se hace complementario, se complementaron las regiones, y aquí ya juntan las regiones complementarias, pues van a formar esta estructura que tenemos de ese lado, ¿no? Y esto va a ser lo que se va a empacar en las chaves de la virus, ¿no? Y lo que se generó aquí, cuando estaba sin de que yo no de ser libre, como se sabe la polimerasa, la polimerasa sin transferencia, y pues ya generó otra vez una cadena doble, ¿no? Entonces esa cadena doble vuelve a esta parte y vuelve a revivir esta parte, ¿no? De 38, vuelve a generar esa cadena para que vuelva a revivir el proceso de replicación de este DNA. Es una estrategia específica para este tipo de virus, pero obviamente el ciclo específico de estos virus no tendremos tanto en este detalle, pero nosotros entonces sabemos cómo es que se generó o cómo es que se están generando las cadenas de DNA, ¿no? Las que van a formar parte de nuevas partículas virales. Sí, no. Sí, ¿Tiene algún mecanismo de regulación? Todo el material genético, todo lo que se esté generando, si viene procesos o mecanismos de ¿cómo se llama? De control, ¿no? Porque si no hubiera un proceso de control, pues entonces yo estaría generando pues DNA, y entonces no le estaría dando tiempo a que se estuvieran expresando las demás proteínas estructurales a partir de que no hubiera el proceso de transcripción como tal, ¿no? Habíamos mencionado que el primer proceso es la transcripción, pero ese primer proceso de transcripción solo va a generar unas proteínas específicas que se requieren para que se lleve a cabo el proceso de replicación. Y una vez que si ya se llevó a cabo el proceso de replicación, ya se generaron las cantidades o las cadenas, los genomas nuevos, pues entonces ya que te creas esos genomas nuevos, ahora sí ya se continúa con el proceso de transcripción normal para generar todas las proteínas que van a formar parte de mi cápside o de mi nucleocápside. Y ya teniendo ahora sí esos componentes, pues ahora sí ya se van a poder ensamblar cada uno de los componentes de mis nuevas partículas, ¿no? El genoma, la cápside, y entonces ahora sí el virus ya va a poder salir de la célula huésped, ¿no? Y todos estos mecanismos están regulados por también las mismas proteínas que está generando el virus, o no sé
va a haber hasta sensores dentro de la célula huésped que me va a estar indicando ya hay bastante cantidad de material genético, entonces es momento de continuar con los siguientes procesos, y esos mecanismos de control los vamos a ver específicamente con cada ciclo replicativo, ¿no? De qué manera se está controlando este proceso de replicación del DNA y este proceso de transcripción y el proceso de la encapsulación o del ensamblaje de mis nuevas partículas virales. ¿Vale? Entonces, esto nada más es para que quede claro que entonces una de las estrategias de los virus es utilizar a su mismo material genético por plegamiento, por complementariedad de bases para generar el extremo 3OH' libre, para generar este primer y poder continuar con la replicación del DNA, ¿no? Si se dan cuenta, al utilizar este tipo de estrategias, este tipo de virus, pues realmente no afecta en nada a la célula, al proceso de replicación de la célula huésped como tal, ¿no? Sí utiliza la DNA polimerasa celular, pero pues no ocupa nada más, ¿no? Más que ya tiene su proteína para que se generen este primer, ¿no? Necesita de polimerasas para que se genere este primer, ¿no? Como era en los otros casos, ¿no? También existe otra estrategia de estos virus de DNA, como los virus de DNA lineales, donde se utilizan proteínas como primers. ¿A qué me refiero que se utilizan proteínas como primer? Aquí tenemos el genoma de los adenovirus, ¿no? El genoma de los adenovirus es un DNA de doble cadena, de manera lineal, pero en cada uno de los extremos que van a servir como orígenes de la replicación de este material genético, encontramos una proteína que se llama proteína preterminal, ¿no? Y a esa proteína preterminal se encuentra ya unida covalentemente en primera instancia la DNA polimerasa. ¿Esto qué quiere decir? Que la DNA polimerasa que van a utilizar estos virus para replicar su genoma, pues es una DNA polimerasa que fue sintetizada por o que está codificada por el mismo material genético del virus, ¿no? Dentro de la proteína que se llama proteína preterminal, hay un residuo de serina que se une a la primera base que nosotros vamos a encontrar en esta cadena de DNA, que sería una guanina, ¿no? Y esta unión, pues, va a permitir la unión de una citosina y me va a generar un extremo OH, ¿no? Y entonces este extremo OH va a ser el que me va a servir como el primer para continuar o para proceder con la replicación de este material genético. Les decía yo que en un inicio la proteína preterminal está unida covalentemente a la proteína polimerasa, pero cuando se da este proceso de generación de este primer por la unión de esta serina a esta guanina, pues entonces hay proteasas, proteasas que van a romper la unión covalente entre esa proteína preterminal y la DNA polimerasa, y de esta manera mi DNA polimerasa va a comenzar a realizar la síntesis de mi cadena de novo, ¿no? Utilizando como molde, entonces en este caso, pues la cadenita que nosotros aquí vemos en color azul claro, ¿no? Y entonces también está ocurriendo un proceso de replicación del material genético por desplazamiento de cadena, ¿no? Se está desplazando la otra cadena que no está sirviendo en este caso como cadena molde. Pero, ¿qué ocurre con la cadena que está siendo desplazado? Está siendo desplazado. Aquí entra en acción otra proteína, que son proteínas que se unen a DNA de cadena sencilla, ¿no? Por ejemplo, la proteína E2. ¿Qué es lo que hace esta proteína E2? Conforme va habiendo este desplazamiento de cadena, lo que hace es que esta proteína E2 comienza a unirse a esta secuencia, a esta cadena lineal que está siendo desplazada, de tal forma que no vuelva a unirse con las demás cadenas, ¿no?
Si está ocurriendo este tipo de replicación del material genético, pues va a llegar un momento en el que se termina de complementar, se termina de leer el molde, ¿no? Se termina de formar una cadena doble de DNA, y entonces esta cadena de doble de DNA, que sería la que vamos de aquí del paso 2 al paso 3, esta cadena doble de DNA es la que va a salir va a servir como... acuérdense que para generar los mensajeros necesita fuerza un DNA de doble cadena, ¿no? Entonces, esta cadena doble, pues va a servir para generar los RNA mensajeros, y estos RNA mensajeros van a salir al citoplasma de la célula huésped, van a generar de nuevo estas proteínas, esta proteína pretérmino y esta proteína polimerasa, porque las van a requerir para seguir generando, pues, la síntesis de este material genético, ¿no? Ya se produjeron estas proteínas, regresan al núcleo, y ahora sí, estas proteínas van a ser necesarias para seguir replicando ahora la cadena que fue desplazada en un inicio, ¿no? Cuando la cadena fue siendo desplazada y cubierta por esta proteína de unión a DNA de cadena sencilla, no cubre totalmente los extremos de esta cadena que fue desplazada, porque estas cadenas son complementarias, ¿no? Y al ser complementarias estas cadenas y al regresar esta proteína polimerasa y esta proteína pretérmino, pues me vuelve a generar, como en un inicio aquí, este extremo hidroxilo 3' para que ahora sí, de nuevo, la polimerasa celular pues comience a replicar la nueva cadena de DNA, ¿no? Y generó otra vez una cadena doble de DNA, y entonces ahora sí ya tengo este material genético que va a funcionar como el genoma de las nuevas partículas virales que yo estoy creando, ¿no? Y así continúa el ciclo constantemente, generándose la cadena de nuevo, pero también generándose permitiendo que se exprese esta proteína preterminal unida a su polimerasa para continuar el proceso de replicación, y cuando ya tenga las cadenas suficientes de DNA, pues entonces ahora sí ya comienzo con la transcripción de las proteínas de las proteínas estructurales, ¿no? Las proteínas que van a formar parte de la cápside viral. Entonces vamos hasta aquí de por qué utiliza o por qué me puede servir estas proteínas como iniciadores. Sí. Sí, profe. No están tan complicados estos mecanismos, prácticamente siguiendo las flechitas, que es lo que va ocurriendo, que es cada uno de estos componentes, y sabiendo que existen este tipo de mecanismos de replicación del DNA. Se dan cuenta, hasta ahorita hemos estado viendo nada más mecanismos de replicación de virus de DNA que tienen que ver con el desplazamiento de la cadena, ¿no? Genero mi... Ajá. ¿Para qué había mencionado que servía la proteína preterminal? Es únicamente para generar ese hidroxilo que va a funcionar como el primer para que la polimerasa comience a trabajar. Ok, gracias. Esa es la función de la proteína preterminal. ¿Vale? Entonces, hablábamos de un virus de DNA lineal con un tamaño pequeño. Estábamos viendo el caso de los adenovirus, que tienen un tamaño más grande, pero es un DNA de cadena doble. Pero también hay virus muchísimo más grandes, como los herpes virus, que tienen un DNA que también es de configuración lineal, ¿no? Si nosotros vemos la configuración de este material genético, de este genoma de los herpes virus, vemos que también existen secuencias o repeticiones terminales a los extremos, y también hay secuencias o repeticiones terminales al interior de este genoma, ¿no? Bueno, y ahorita lo vamos a checar con el ciclo replicativo de los virus herpes. Aquí la estrategia que siguen estos virus, aquí no tenemos algo que nos funcione, o no hay proteínas como en el caso de los adenovirus que nos formen un primer, una proteína que nos genere un primer y que eso sirva para la DNA polimerasa, o como en el caso de los parvovirus, pues
esta cadena, como es doble, pues no se puede plegar sobre sí misma para generar este extremo 3OH libre. Entonces, la estrategia que siguen este tipo de virus, estos virus que tienen un genoma de DNA muy grande, es que su genoma, una vez que llega al núcleo, porque estos virus finalmente, ya habían mencionado que su proceso de replicación ocurre en el núcleo lo que va a ocurrir y lo que se ha visto es que hay DNA ligasas celulares que lo que van a provocar o lo que van a ayudar es que este genoma lineal de este virus se circularice, se una a través de sus terminaciones repetidas largas con las terminaciones cortas. Si se dan cuenta, aquí está la terminación repetida corta y la repetición terminación larga. Esta DNA ligasa reconoce estos extremos y lo que hace es ligarlos de tal manera que nosotros vamos a obtener al final ahora un genoma de DNA de manera circular, ¿no? Y entonces, pues es más fácil realizar la replicación de un DNA circular, ¿no? Y esto se entiende y se ha visto que los virus de la familia Herpes viridae lo que hacen es, al circularizar este genoma, pues lo que llevan a cabo para replicar su material genético es ocupar o hacen la estrategia que siguen es esta estrategia del círculo rodante, ¿no? ¿Se acuerdan de esa estrategia del círculo rodante? ¿Dónde se veía? En los plásmidos. En los plásmidos, ¿no? Tengo este material doble y después que ya tengo este material genético doble de manera circular, pues ¿cuál es el siguiente plazo? Pues romper, ¿no? Romper para generar este extremo 3OH libre y entonces ahora sí comienza la síntesis de mi DNA, de mi DNA de novo, ¿no? Y también va habiendo un desplazamiento de esta cadena, ¿no? Esta que ustedes están viendo aquí, ¿no? Se está dando la síntesis en la dirección 5', se está copiando únicamente la parte central o la cadena que está aquí representada en color azul claro, y se va desplazando la otra cadena, y entonces estamos viendo, como en estos plásmidos, que una de las cadenas se sintetiza de manera continua y la otra, como se va desplazando, al final se tiene que sintetizar, pero ahora es una síntesis de manera discontinua, ¿no? Se tienen que ir generando estos primer y al final lo que yo voy a tener es la generación de estos, ¿cómo se llaman? Cuando tengo la unión de estas dos cadenas. Fragmentos de Okazaki. Sí, bueno, es cuando se generan los primers, pero cuando están unidas estas dos cadenas, como se está dando el desplazamiento, hubo una ruptura para generar un extremo 3OH libre, la polimerasa comenzó a copiar esa cadena, pero la otra la fue desplazando y después esa se fue sintetizando de manera discontinua, ¿no? Pero al final yo voy a tener todo de forma, digámoslo así, alargado. ¿Y qué es lo que se está generando? Todavía no hay separación como tal de estas dos cadenas. ¿Se acuerdan de la formación de concatámeros? ¿Era cuando se unían más de 2 hebras de DNA? No. Exactamente, algo así, ¿no? Y que después tenía que ocurrir una resolución de estas cadenas para poder ser liberadas y ahora sí ya tener pues las nuevas cadenas sintetizadas, ¿no? Los nuevos genomas. ¿Vale? Si no mal recuerdo, hace no mucho salió un artículo sobre, saliéndome de tema, sobre que hay ese tipo de formaciones en células cancerígenas. No sabría decirte, no me acuerdo de ese artículo, yo creo que ni me enteré. Pero sería interesante revisarlo. Luego se lo paso. Sí. Vale, pues. Entonces, esa es la estrategia que entonces seguirían estos virus herpes, ¿no? Obviamente que sería más fácil, ¿qué tipo de material genético se les ocurre que sería más fácil replicar? O bueno, configuración de DNA. ¿Se acuerdan que había una familia o un tipo de virus que se llaman circuvirus, que es un DNA circular, pero es de cadena sencilla? ¿Creen que sea más fácil realizar la replicación de ese DNA sencillo circular a este DNA circular, pero de doble cadena? No, creo que es más fácil la del doble cadena.
cuando lo veamos, volvemos a platicar del tema. ¿Qué no fuera ¿Vale? esos virus de una cadena sencilla circular? ¿Se tiene que sintetizar de todas maneras la complementaria? Sí, lo vamos a checar, vamos a ver cuáles son los detallitos, ¿no? Cada virus tiene su chiste, ¿no? Pero esto nada más era para ver los mecanismos generales que siguen los virus, que es el desplazamiento de cadena, el de círculo rodante, y por ejemplo, también tenemos cuando los virus son netamente de DNA circular, de cadena doble, pues realizan la replicación de su material genético por la formación de estas horquillas de replicación, ¿no? Donde también estamos viendo la formación de estos fragmentos de Okazaki, que la cadena rezagada, que la cadena continua, etc. Todas esas estrategias que ustedes ya conocen de genética también se dan aquí, ¿no? Aquí nada más era puntualizar algunas estrategias específicas que siguen estos virus para su proceso de replicación, ¿no? Hemos hablado entonces que los virus de DNA para realizar sus procesos de replicación y de transcripción son virus que se tienen que ir al núcleo de la célula huésped, ¿no? Y solo mencionamos algunas excepciones, como en el caso de los asfavirus. ¿Y qué otros virus? Los asfavirus y los poxvirus, ¿no? Que llevan a cabo todos estos procesos dentro del citoplasma de la célula huésped. Es decir, que ya no requieren prácticamente nada del núcleo de la célula huésped, porque prácticamente llevan todas las polimerasas o todas las enzimas necesarias para poder llevar a cabo los procesos de replicación y de transcripción. Sin embargo, cuando los veamos a detalle, vamos a ver que hay ciertas partes que sí tienen que ir al núcleo de repente para continuar con ese proceso de replicación, ¿no? ¿Esto de qué va? Que cuando se dan estos procesos de replicación del DNA de estos virus, ya sea en el núcleo o en el citoplasma, no se dan en cualquier lugar del núcleo o en cualquier lugar del citoplasma, ¿no? Se da en lugares específicos de cada uno de estos componentes de la célula, ¿no? Y si se da en lugares específicos, por ejemplo, los virus herpes, los virus de polio o todos estos virus que se van al núcleo a replicarse, pues tienen un lugar específico para llevar a cabo ese proceso de replicación. Y como tienen un lugar específico, se genera lo que se llaman compartimentos de replicación viral, ¿no? Que si yo, no sé, tiño algunas proteínas o hago otro tipo de estudios para visualizar cómo está ocurriendo el proceso de replicación, yo lo que voy a ver es la formación de ciertos compartimentos en el núcleo o en el citoplasma, y en esos compartimentos es donde se está llevando a cabo este proceso de replicación viral, ¿no? Ustedes cuando lean sobre estos procesos de replicación van a encontrar todos estos sinónimos, ¿no? Que hay compartimentos de replicación viral, que es lo mismo que decir que son fábricas de virus, que es lo mismo que decir que son centros de replicación, es lo mismo a decir que es un viroplasma, es lo mismo a decir que es un complejo de replicación, ¿no? Y todo esto ustedes lo van a encontrar si el virus se está replicando entonces en el citoplasma o el virus se está replicando en el núcleo de la célula huésped. Si el virus se está replicando en el citoplasma, obviamente, como se están generando estos compartimentos, debe de haber cierto reacomodo de cada una de las estructuras que estén presentes en este citoplasma. Y lo que ocurre es que cuando estos virus de DNA se están replicando en el citoplasma, pues hay una relocalización de los organelos celulares, aparato de Golgi, retículo endoplásmico, ribosomas, etc., se tienen que reacomodar de tal manera que me permita la formación de estos compartimentos de replicación viral, ¿no? Que es ahí donde se van, por eso se llaman fábricas de virus, ¿no? Porque ahí se va a estar dando todo este proceso de replicación y de transcripción. Y obviamente, como hay una relocalización de estos organelos, también hay cambios en cuanto a la distribución y a la dinámica que ya tiene per se el citoesqueleto de la célula huésped, ¿no? Por este reacomodo de todos estos organelos que está ocurriendo para permitir la formación de estos centros de replicación, ¿no? Si la replicación
se está llevando a cabo en el núcleo, pues en el núcleo no tenemos más organelos, si acaso el, ¿cómo se llama? Adentro del núcleo. ¿Nucleolo? El nucleolo, y pues también sabemos que pues todo el genoma de la célula al interior del núcleo pues ya está organizado de cierta manera, ¿no? En los nucleosomas, la cromatina compacta, la relajada, etc. Y entonces lo único que va a ocurrir cuando el material genético del virus se va a replicar en el núcleo es que va a haber una reorganización de cada uno de estos componentes nucleares, ¿no? Y está muy ligado al reacomodo de o al desplazamiento del genoma de la célula huésped, ¿no? Como que lo va a hacer a un lado y nada más en cierta parte del núcleo es donde va a estar llevando a cabo este proceso de replicación viral. ¿Sale? Hay un esquema muy complicado, no lo puse, de cómo se generan cada uno de estos compartimentos, dependiendo si es en el citoplasma o si es en el núcleo, pero también va a depender de qué tipo de familia de virus estemos hablando. Son las proteínas que ocupan para realizar todos estos procesos de reacomodo, ¿no? Entonces, para el reacomodo se utilizan tanto proteínas del virus, que está codificando el virus, pero también se ocupan muchas de las proteínas que ya hay en la propia célula y que el virus utilizó para poder formar estos compartimentos. ¿Vale? Entonces, eso era... Profesor, Ajá. estos compartimientos o, bueno, centros de replicación, en microscopía, con microscopía electrónica se podrían apreciar. Bueno, es que yo me los imagino así como vesículas, no sé si sean así. Sí, son como vesiculitas, pero más que por microscopía electrónica, los ves más cuando tiñes algunas de las proteínas virales que están implicadas, por ejemplo, polimerasas o proteínas que están uniendo al DNA, por ejemplo, en los adenovirus, ¿no? Estas proteínas que se están uniendo a la cadena que está siendo desplazada, se marcan y entonces tú las puedes localizar por microscopía de fluorescencia, obviamente, al interior del núcleo o en el citoplasma, si es que la replicación está ocurriendo en el citoplasma, ¿no? Entonces ves así como cosas localizadas en cualquiera de estos, ya sea en el núcleo o ya sea en el citoplasma, ¿no? Por eso se les llama así, fábricas también de virus, ¿no? ¿Y eso tiene valor diagnóstico? No, simplemente es la estrategia que tiene el virus para replicarse, ¿no? Okay. Te das cuenta, entonces la replicación no ocurre en cualquier lugar de la célula, ¿no? Aunque decimos que los virus de DNA se replican en el citoplasma, pues digo en el núcleo, pero no en cualquier parte del núcleo, ¿no? Sino que tienen sus compartimentos específicos para que ocurra este proceso, ¿no? ¿Sale? Entonces, vamos a empezar a hablar específicamente de alguno del ciclo replicativo del virus, de los virus herpes, ¿no? De la familia herpes viridae. Si ustedes se meten a la ICTV y buscan dónde o cuál es la taxonomía de los virus herpes, pues van a encontrar que pertenece a la familia herpes viridae, al orden herpes virales, y que dentro de la familia herpes viridae existe la subfamilia herpes virine, y dentro de la familia herpes virine existe la subfamilia no sé qué tanto, y después están los géneros, y después están las especies. El chiste es que dentro de los herpes virus ustedes van a encontrar 8 herpes virus, ¿no? Cuando se les habla de los virus herpes, siempre se les menciona el virus herpes tipo 1 y el virus herpes tipo 2. Cuando ustedes checan la nomenclatura, la taxonomía en la ICTV, este virus herpes simplex tipo 1 o herpes simplex tipo 2 ya no se llama así oficialmente, ¿no? Sino ya lo mencionan como herpes virus humano tipo 1, herpes virus humano tipo 2, herpes virus humano tipo 3, 4, 5, 6, 7, 8, ¿no? Y dentro de esos 8 virus, pues se dice que pues nosotros estamos infectados al menos con uno de esos 8 herpes virus humanos, ¿no? Ya sea el herpes 1, ¿se acuerdan cuál es el herpes 1? Ay, creo que era, bueno, si es por zona anatómica,
creo que es el Ujú. que da en el labio, en la boca. Es la que te provoca esos fuegos labiales o esas aptas al interior de la boca, ¿no? Cuando se han cepillado fuerte y de repente se lastiman, pues eso genera un trauma y entonces la oportunidad para que virus que tenemos ahí pues comiencen a replicarse, ¿no? A infectar las células. Ese es los virus herpes 1. Los virus herpes 2, ¿qué tipo de infecciones han escuchado o se acuerdan que provocan? Esas sí ya van más relacionadas a enfermedades de transmisión sexual, ¿no? Son las que provocan las infecciones en genitales masculinos o femeninos, son esos tipos de herpes 2, ¿no? Aunque se supone que había especificidad, sitios anatómicos, el herpes 1, el herpes labial y el herpes 2, el herpes genital, con todas las prácticas que hay ahora, prácticas sexuales me refiero, pues ya es común encontrar tanto herpes 1 como herpes 2 en cualquiera de las dos áreas sin distinción, sin especificidad de nada, ¿no? Entonces, aguas a quien besan cuando, o si quieren besar a alguien o alguien los quiere saludar, cuando traiga un fuego labial, ¿no? No sabemos si ese fuego es provocado por un herpes 1 o por un herpes 2. Entonces, Profesor, vamos a ver perdón. Entonces el herpes tipo 2 también puede afectar la boca. Yo tenía entendido que no Sí, eran genitales. no, ya se encuentra en cualquiera de los dos lados. Si creías eso, lo siento. Pero ya puedes encontrar herpes en los dos lados por todas las prácticas actuales, ¿no? Entonces, vamos a checar más sobre sobre la patología o sobre la enfermedad que provocan estos herpes cuando veamos infecciones de transmisión sexual o virus que provocan infecciones de transmisión sexual. Ahí vamos a incluir a los herpes, al HIV y herpes, HIV, ¿cuál era el otro? Bueno, ahorita me acuerdo de esos, ¿no? Los herpes y los HIV, que vamos a checarlos como virus de infecciones de transmisión sexual, papilomavirus, pero también va más encaminado a la generación de cáncer. Y ahorita vamos a checar de manera general cuál es el ciclo replicativo o el ciclo de multiplicación de estos virus herpes simples, ¿no? De manera general, ¿no? No nos vamos a enfocar, obviamente sí hay ciertas diferencias entre los virus herpes 1, los herpes 2, los herpes 3, que son los varicela zoster, o el virus herpes 8 o el virus herpes humano tipo 8, ¿no? Que es el que me lleva o lo que genera esto que se llama sarcoma de Kaposi, ¿no? Cuando nosotros empezamos a hablar sobre cualquier virus y vamos a comenzar a hablar sobre su ciclo replicativo, pues nosotros primero tenemos que empezar a describir la estructura de estos virus, ¿no? Vamos a hablar de virus que pertenecen a la familia, a los herpes virus, vamos a hablar específicamente de los virus herpes simplex, y nosotros podemos hacer la descripción de estas partículas virales de dos formas, comenzando desde el interior de la partícula viral y yéndonos hacia el exterior de esta, o bien comenzando desde el exterior de la partícula viral y concentrándonos al final, pues en la parte interior de esta partícula viral. En lo particular, a mí me gusta comenzar a describir a los virus desde el interior hacia el exterior, ¿no? ¿Se acuerdan cuando veíamos algunas cuestiones de estructura viral? Que los herpes virus son uno de los virus que tienen una estructura más compleja, ¿no? Y aquí vemos estas dos representaciones de estos virus herpes, ¿no? ¿Qué tenemos como material genético de estos herpes virus? Pues tenemos un DNA de doble cadena de manera lineal, y a este DNA de cadena lineal lo están protegiendo unas proteínas que van a formar parte de la nucleocápside, ¿no? Y que estas proteínas al final se van a tomar una conformación que es una conformación de tipo icosaédrico, ¿no? Y estoy formando entonces lo que sería la nucleocápside, ¿no? Estas proteínas de la cápside que tienen contacto con el material genético, con el DNA lineal, me generan esta nucleocápside de tipo icosaédrico, pero también mencionábamos
que esta cápside icosaédrica está rodeada a su vez por esta estructura que se llama tegumento, ¿no? Y en este tegumento había un montón de proteínas, sobre todo de naturaleza fibrilar, que lo que me van a proporcionar es soporte o comunicación entre las proteínas de la cápside viral y la membrana de la célula huésped, de la célula huésped del virus, de tal manera que va a haber estabilidad de la partícula viral como tal, ¿no? Después de esta porción que se llama tegumento, yo iba a tener, ahora sí ya, una membrana lipídica, y decíamos que esta membrana lipídica deriva de la célula huésped a la cual infectó el virus, ¿no? Vamos a checar cuando veamos este proceso, el proceso de salida o de maduración de estos virus herpes, que la membrana que están adquiriendo estos herpes es una membrana que van adquiriendo desde que están saliendo del núcleo, ¿no? Hay restos de la membrana nuclear, del retículo endoplásmico, de la parte de Golgi y finalmente de la membrana celular como tal, ¿no? Vamos a ver por qué se está dando este fenómeno. Dentro de la membrana de la célula huésped, del virus, perdón, otra vez con la célula huésped, encontramos una serie de proteínas que van a ayudar al proceso de reconocimiento a la célula huésped como tal y van a ayudar también a la entrada del virus a la nueva célula huésped. Si se dan cuenta, aquí la representación de la estructura de este virus presenta un montón de proteínas en forma de espiga o de pico diferentes, ¿no? En diferentes conformaciones, ¿no? Algunas son 4, algunas son 3, de diferente tamaño. Y esto lo que nos quiere dar a representar es que en la membrana de estos virus herpes existe una gran cantidad de proteínas que nosotros llamamos glicoproteínas, ¿no? Que van desde la glicoproteína, y en los virus herpes se mencionan como glicoproteína C, glicoproteína D, glicoproteína GHGL, glicoproteína A, etc., ¿no? Hay un montón de glicoproteínas, pero hay algunas que son muy importantes, sobre todo una serie de 5 glicoproteínas en esta membrana viral, que son las que me van a ayudar a que mi partícula viral o mi virus logre ingresar su material genético a la célula huésped. Pero en sí, cada uno de los componentes de la estructura del virión es importante para que se lleve a cabo el ciclo replicativo como tal. Estas son las representaciones, el dibujito de estos virus herpes, y aquí a un lado tenemos la representación, bueno, no la representación, tenemos fotografías por microscopía electrónica, ¿no? Y si ustedes las comparan, pues podemos ver esa misma estructura, ¿no? Vean, por ejemplo, aquí vemos esta nucleocápside helicoidal. Esta nucleocápside helicoidal está rodeado por el tegumento, y este tegumento a su vez está rodeada por una membrana lipídica, y en esta membrana lipídica obviamente nosotros tenemos cada una de estas glicoproteínas de membrana, ¿sale? Y ahí vean las diferentes representaciones o las diferentes fotografías que estamos viendo de estos virus herpes, ¿no? Si dan, ¿qué morfología le darían a estas partículas virales? ¿Icosaédrica? Bueno, no fui específico. La morfología de la nucleocápside sí sería una morfología icosaédrica, ¿no? Pero ya en general, ya la partícula viral completa, ya considerando el tegumento y considerando también la membrana del virus. Serían virus envueltos, ¿no? Es un virus envuelto, sí, pero ¿qué forma le verían a este virus envuelto? Siguiendo estas imágenes. ¿Esférica? No sé. ¿Cómo? ¿Esférica? Circular. ¿Irregular? ¿Pleomórfica? Pleomórfica, a eso es a lo que estaba yo esperando, esa palabra. Es una forma pleomórfica, ¿no? No, ni siquiera es una fórmula, en una forma redonda, circular, no es una forma cuadrada, es una forma que no tiene, digámoslo así, forma, ¿no? Y esto tiene que ver con cada uno de los componentes que están formando este tegumento. Y este tegumento, les había yo dicho que le está dando soporte a esta, por las interacciones que tienen estas proteínas del tegumento con la membrana del virus como tal, ¿no? ¿Sale?
Y sobre el material genético del virus hay algo importante que mencionar. Bueno, aquí hay otros datos, ¿no? Las partículas de los herpes las encontramos desde 150 hasta 200 nanómetros y hay que mencionar algo importante del material genético del virus ahorita. Ya sabemos entonces que el material genético o el genoma de los virus herpes es un DNA de cadena lineal y su tamaño va de entre 120 a 200 kilobases, ¿no? Esto ya lo habíamos visto, este esquemita ya lo habíamos visto en otras diapositivas, ¿no? Pero lo que debemos destacar es que estos virus herpes, en cada uno de sus extremos, tienen algo que se llama secuencias o repeticiones terminales largas y, bueno, secuencias terminales, ¿no? Y ahorita vamos a ver a qué se refiere que sean largas o que sean cortas, pero también en su interior, dentro del genoma del virus, existen unas secuencias que se llaman repeticiones intermedias, ¿no? O secuencias o repeticiones intermedias. Dentro del genoma del virus, estas secuencias o repeticiones terminales no van a codificar propiamente para proteínas, sino que van a funcionar o tienen que ver más con el proceso de replicación de este genoma, ¿no? Pero al interior de este genoma, después de estas repeticiones terminales, hay una región que se llama región única larga y hay otra región que se llama región única corta. Aquí están del inglés, ¿no? US y UL, ¿no? Estas dos regiones son las que propiamente van a codificar para las proteínas del virus, ¿no? Y si se dan cuenta, esta región larga está flanqueada por una secuencia o repetición terminal larga y al interior está flanqueada pues por el otro extremo, por otra secuencia o repetición larga, pero ahora intermedia, ya no terminal, ¿no? Y la secuencia única corta pues está flanqueada por la secuencia, por las repeticiones terminales cortas y por otras secuencias terminales repetidas intermedias, ¿no? Cortas también en este caso, ¿no? Les digo, estas secuencias no van a codificar para nada, únicamente sería la región larga única y la región única corta son las que nos van a codificar para las proteínas del virus, ¿no? Y nada más para recordar, ¿no? Que estos virus de herpes presentan 3 orígenes de replicación, ¿no? El origen L, el ORI-L, que tiene que ver más con la generación de la latencia que tienen estos virus cuando infectan células del sistema nervioso, y también lo vamos a checar cuando veamos la patología de estos virus, cómo es que se enciende o por qué se ocupa este ORI-L, y los otros, los ORIS-S son los que van a ocupar para el proceso de replicación como tal, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre para que el virus, o qué es lo que primero que tiene que ocurrir para que el virus, pues, infecte o logre infectar a la célula huésped? Tiene que Que haya un haber, reconocimiento con los receptores. Tiene que haber primero un reconocimiento al receptor, ¿no? ¿Y cuál es el receptor para estos virus del herpes? No sé si los han escuchado. GB. No. Receptor. no lo he escuchado. Estos virus herpes lo que van a reconocer van a ser receptores de paransulfato o estas cosas que se llaman nectinas, ¿no? Nectinas de tipo 1, nectinas de tipo 2. ¿Qué naturaleza tienen esas nectinas tipo 1, nectinas tipo 2? ¿O qué es paransulfato? ¿Se acuerdan qué es el paransulfato? ¿Qué naturaleza, digamos, química tiene? ¿Los receptores? Ajá, el receptor celular para los virus herpes, el primer receptor que va a reconocer es el heparansulfato. Y este heparansulfato va a ser reconocido por una primera glicoproteína de la superficie del virus, que va a ser la glicoproteína G. Entonces, vamos a ver aquí que aquí muchas de las proteínas de la membrana del virus van a estar implicadas en el reconocimiento a la célula huésped.
El primer reconocimiento se va a dar, aquí no está porque en ninguno de los esquemitas que estuve buscando viene esa glicoproteína C. Eso. Entonces, lo que va a hacer la glicoproteína C de la membrana del virus va a reconocer a receptores de heparansulfato en la membrana de la célula huésped. ¿Qué es un heparansulfato? ¿A qué le suena heparansulfato? Así, búsquenlo rápido. Es un polisacárido, ¿no? Es un polisacárido, ¿no? Aquí la naturaleza del receptor para los virus herpes es un azúcar, digámoslo así, ¿no? Que es lo que me va a reconocer estas terminaciones de heparansulfato, y entonces con eso yo me puedo dar cuenta por qué los virus herpes pueden infectar un montón de células, ¿no? Heparansulfato seguramente existe en la mayoría de las membranas de las células de nuestro organismo, ¿no? Entonces, el primer reconocimiento que se da es el reconocimiento al receptor, y este receptor son moléculas de heparansulfato que son reconocidas entonces por la glicoproteína C de la membrana del virus, ¿no? Después de que se da este reconocimiento por esta glicoproteína C, ya tengo entonces a mi virus unido a mi célula huésped, ¿no? Pero mi virus todavía no entra al citoplasma de la célula huésped. Todavía tiene que ocurrir una serie de señalizaciones, y esas señalizaciones van en cascada, ¿no? Entonces, entra en acción otra de las glicoproteínas de la membrana del virus, que es la glicoproteína D, ¿no? Esta glicoproteína D, que aquí la tenemos representada, aquí está, por ejemplo, está representada la membrana del virus, y aquí abajo está la membrana de la célula huésped, ¿no? Ya que GC reconoció al heparansulfato, esto ayudó o le dio la señal a GD, a la otra glicoproteína, a que ahora me reconociera nectinas de tipo 1 y nectinas de tipo 2, ¿no? Cuando se da el reconocimiento de esta glicoproteína GD con estas nectinas en la superficie de la célula huésped, esta GD ahora adquiere ciertos cambios conformacionales que lo que le van a permitir es interactuar con un dímero de glicoproteínas de la membrana de la célula huésped, ¿no? Entonces, las siguientes glicoproteínas son este dímero que se llama GHGL, ¿no? Y entonces este dímero de glicoproteínas es disparado por esta activación que le ocurrió a GD a reconocer a las nectinas tipo 2, y cuando ocurre este reconocimiento o esta activación de GD activa al dímero GHGL, también sufre una serie de cambios conformacionales que lo que van a provocar es que ahora este dímero GHGL va a interactuar con la glicoproteína GB de la membrana del virus, y esta glicoproteína GB va a ser activada entonces en este momento, y esta glicoproteína GB va a ser la que va a provocar finalmente la fusión entre la membrana del virus y la membrana de la célula huésped, ¿no? Y esta activación de esta glicoproteína GB le va a provocar un montón de cambios conformacionales, y entre los cambios conformacionales que se van a ver en esta glicoproteína GB es la liberación de una estructura que se llama péptido de fusión, ¿no? Y no es más que una secuencia de aminoácidos totalmente hidrofóbicos, que cuando son descubiertos por estos cambios conformacionales de esta glicoproteína, pues estos péptidos hidrofóbicos van a buscar la manera de estabilizarse, ¿no? Y la manera más fácil de estabilizarse, pues sería entonces insertarse, pues en la membrana que tengan más cercana, ¿no? Y la membrana que van a tener más cercana, entonces en este caso, sería la membrana de la célula huésped, ¿no? Y entonces, pues tengo a la glicoproteína GB por un lado unida a la membrana de la célula del virus, pero por otro lado, el péptido de fusión, que también está dentro de esta estructura de esta glicoproteína GB, se inserta ahora a la membrana de la célula huésped, ¿no? Entonces, pues tenemos la unión de estas dos membranas por esta glicoproteína GB, y entonces lo que va a ocurrir ahora es un acercamiento de estas dos membranas, y cuando ocurra este acercamiento, ¿qué es lo que creen que va a ocurrir cuando se acerquen estas dos membranas diferentes? La del virus y la de la célula huésped. ¿Se fusionan? Va a haber una fusión de estas dos membranas,
y esta fusión de estas dos membranas me va a formar finalmente entonces un poro, y a través de ese poro lo que se va a liberar, que sería del virus. No entra a la membrana, ¿no? Porque ya ocurrió este proceso de fusión de membranas después de que ocurrió toda esta cascada de activación de glicoproteínas del virus, ¿no? Primero GC reconoció al heparansulfato y esto permitió que GD reconociera las nectinas, y este reconocimiento a nectinas de GD permitió los cambios conformacionales en GHGL, y estos cambios conformacionales lograron activar la maquinaria de fusión de la glicoproteína GB para permitir la fusión entre la membrana de la célula huésped y la membrana del virus que la quiere infectar, ¿no? Se forma el poro de fusión e ingresa ¿qué parte del virus ahora? ¿El DNA? No ingresa el DNA porque todavía no se destruyen todas las estructuras del virus como tal. Acuérdense, ¿El virión? acuérdense miren, la estructura que tienen estos virus, herpes. Tienen esta membrana donde tienen estas glicoproteínas, todo esto que reconoció a los receptores o a la membrana, en la membrana de la célula huésped, y esto es lo que se fusiona, ¿no? Esta membrana es la que se fusiona, y entonces se forma el poro, ¿y qué estructuras entonces serían las que van a ser? La nucleocápside. La nucleocápside, junto con qué más componentes de la partícula viral, con los componentes del tegumento. Lo único que se queda fuera entonces es la membrana, ¿no? Que se fusionó con la membrana de la célula huésped. Y entonces lo que va a entrar ahora va a ser la nucleocápside junto con algunos componentes del tegumento. ¿Sale? Entonces todavía no terminamos, apenas estamos con la entrada del virus a la célula huésped, ¿no? Es más, todavía ni siquiera podríamos llamarlo entrada como tal, porque todavía no hay la liberación del material genético en el núcleo de la célula huésped, ¿no? Que hacia allá es donde debe de dirigirse para su correcta replicación y de transcripción, ¿no? Aquí es un dibujito, no sé si se entienda mejor este dibujito. También vean aquí que está la membrana del virus, y aquí está la membrana de la célula huésped, ¿no? ¿Cómo se va dando este reconocimiento? Les digo, lo único que falta es la glicoproteína C, cómo reconoce al heparansulfato. Después, esto permite el reconocimiento de GD a las nectinas. Este reconocimiento ahora permite el cambio conformacional del dímero GHGL, y esto a su vez permite que se encienda la maquinaria de fusión de la glicoproteína GB, que me va a permitir la fusión entre las dos membranas, y eso va a permitir la liberación del material genético de la nucleocápside y de algunas partes del tegumento de mi virus herpes, ¿no? Aquí está el ciclo replicativo completo de estos virus herpes, y vean lo que está ocurriendo, ¿no? Llega la partícula viral completa, la partícula viral comienza todo este proceso de reconocimiento al receptor celular, GC, GD, GHGL, y al final, ¿quién es? GB, ¿no? Que va a lograr este proceso de fusión de membranas. Entonces ya estamos centrados en el número 3 del ciclo replicativo, del ciclo de multiplicación, donde ya ocurrió el proceso de fusión de membranas, y entonces se está liberando la nucleocápside, y se están liberando algunos de los componentes del tegumento. Y la mayor parte de los componentes del tegumento, pues obviamente son proteínas, ¿no? ¿Qué debe de ocurrir entonces ahora que se está liberando la nucleocápside al citoplasma de la célula huésped? ¿Hacia dónde debe dirigirse esta nucleocápside? ¿Hacia el núcleo? Porque finalmente esta nucleocápside todavía tiene el material genético, todavía tiene el DNA de este virus herpes, ¿no? Pero también están entrando en acción estas proteínas del tegumento que están entrando a su vez al citoplasma cuando se generó este poro, ¿no? Esta fusión de membranas. Y dentro de las primeras proteínas accesorias que van incluidas en ese tegumento, van estas proteínas llamadas VHS y otras proteínas que se llaman DP16,
y la otra proteína que se llama ICP0, que son factores de transcripción, ¿no? VHS no es un factor de transcripción, únicamente DP16 e ICP0, ¿no? Factores de transcripción. ¿Qué ocurre o cómo se va a transportar esta nucleocápside hacia el núcleo de la célula huésped? ¿Así nada más? ¿Como Juan por su casa se va? Supongo que también tiene que activar ciertos receptores en la membrana del núcleo, ¿no? Para Eh, poder acceder. Pero más que eso, ¿qué le ayudaría a esta nucleocápside? Esta es la nucleocápside, ¿no? Esa es la nucleocápside que fue liberada al citoplasma junto con las proteínas accesorias que van aquí en este tegumento. Ustedes saben muy bien que muchas de las proteínas que están en las células, pues tienen secuencias de reconocimiento o secuencias que les permiten transportarse a una u otra región dentro de una célula, ¿no? ¿Sí estamos ahí de acuerdo? Entonces, en esta nucleocápside debe de haber patrones o secuencias de reconocimiento de las proteínas que están formando parte de esta nucleocápside que le van a permitir su transporte por alguna de las proteínas de la célula huésped que están presentes aquí en el citoplasma, que le van a permitir su acercamiento a los poros nucleares, ¿no? Que es por donde se va a liberar el material genético del virus finalmente. Pero ¿qué estructura de la célula huésped en general va a ser la que va a ayudar al transporte de esta nucleocápside hacia los poros del núcleo? ¿El citoesqueleto? El citoesqueleto, ¿no? El citoesqueleto es como que la red vial de la célula huésped, ¿no? Entonces, a través del citoesqueleto, esta nucleocápside va a ser transportada hacia la membrana, hacia el poro nuclear de mi núcleo, ¿no? De la célula huésped. Y cuando ya esté aquí esta nucleocápside cerca del poro nuclear, entonces ya va a poder liberarse el material genético. Pero no solo está ocurriendo eso, ¿no? Pareciera un proceso muy fácil, ¿no? Se dio este proceso de reconocimiento de la membrana celular por toda esta cascada sí, llamamos la cascada de cómo se va dando el reconocimiento de GC, GD, GHGL y después GB, ¿no? Se libera la nucleocápside está siendo transportada por el citoesqueleto y después se libera el material genético o el DNA al núcleo de la célula huésped. Pero les había yo dicho que dentro de las proteínas accesorias que también se liberaron al citoplasma que venían en el tegumento, está esta proteína que se llama VHS y estas proteínas DP16 e ICP0 que son factores de transcripción. Las VHS, que aquí está el significado, ¿no? Video Host Subtone Protein, ¿no? Esas son las siglas en inglés de estas proteínas. ¿A qué les suenan este nombre de esta proteína VHS? ¿Qué creen que haga esta proteína VHS? Si lo ven así. ¿Como una especie de unión o de adaptación? Más que de unión, como que de desestabilización, ¿no? Okay. ¿Qué es lo que está ocurriendo aquí? Esta nucleocápside, pues todavía está completa, ¿no? Está íntegra tal cual, y lo que está haciendo el citoesqueleto, pues es ayudándola a ser transportada hacia el poro nuclear. Pero para que ocurra la liberación del material genético, las proteínas que están protegiendo o que están formando parte de esta nucleocápside deben de disrumpirse, ¿no? Deben de permitir la liberación de este material genético. ¿Y quién va a permitir la liberación de este material genético? Pues esta proteína accesoria, ¿no? Cuando se libera esta proteína accesoria, esta proteína lo que va a hacer es desestabilizar las proteínas que forman parte de la nucleocápside, de tal manera que cuando llegue al poro nuclear ya estén desestabilizadas e incluso estén permitiendo hasta la degradación de estas proteínas para que el material genético sea liberado de manera adecuada al núcleo celular, ¿no? Y obviamente, cuando llega al núcleo celular este material genético,
¿Qué es lo primero que hace? Que estábamos viendo que sucede con los virus herpes, que es su estrategia de replicación. Pues este material genético debe de circularizarse, ¿no? Debe adquirir esta configuración, circular. Y entonces estamos hasta aquí, ¿no? ¿Para qué sirvió esta proteína VHS? Pero había yo mencionado otras dos proteínas, otros dos factores de transcripción, ¿no? A la par de que está ocurriendo esto, de que se está permitiendo la liberación del material genético, estas dos proteínas, BP16 e ICP0, si son factores de transcripción, ¿hacia qué parte de la célula se estarían yendo o para qué son estos factores de transcripción? Eso también sigue en el- ¿Cómo? Hacia el retículo endoplásmico. Al retículo endoplasmático, ¿para qué? Son factores de transcripción y se están dirigiendo directamente al núcleo. Podría unirse como al DNA del huésped para evitar que este se siga replicando y sea preferente como que se replique el virus. Sí existe esa situación, pero aquí BP16 e ICP0 lo que hacen, que son factores de transcripción, pero factores de transcripción que van a reconocer secuencias promotoras del genoma del virus, ¿no? Entonces, porque ya habíamos mencionado, ¿no? Que el primer heredero sintético de estos virus de DNA, que es la transcripción, ¿no? Entonces, DP16 e ICP0, cuando ya se liberó este material genético, adquirió esta forma circular, también está llegando este DP16, se llegó antes, o sea, no se da en etapas el proceso, ¿no? El proceso está corriendo a la par al mismo tiempo todo, ¿no? Entonces llega el DP16, llega el ICP0, reconoce, estos como son factores de transcripción, pues va a reconocer a los genes que deben transversarse de manera inmediata, ¿no? A los genes que se van a llamar genes inmediatamente tempranos, ¿no? Entonces, esto va a permitir que se dé un proceso de transcripción de los genes inmediatamente tempranos, ¿no? Se da la expresión la generación de estos RNA mensajeros de los genes inmediatamente tempranos. Entonces, este RNA mensajero va a salir inmediatamente de los nucleares para ser captado por los ribosomas y entonces estos ribosomas van a generar que serían proteínas inmediatamente tempranas o proteínas alfa. ¿Y para qué creen que estén codificadas o qué creen que sean esas proteínas inmediatamente tempranas? Así como llegó el material genético, se sintetizarizó, estos órganos de transcripción, ¿no? Hicieron que se generara el RNA mensajero que va a poner para proteínas inmediatamente tempranas. Ya se acercaron estas proteínas inmediatamente tempranas y luego estas proteínas tienen que volver a estar en la vida de la célula huésped. ¿Para qué codifican que estas proteínas inmediatamente tempranas o estas proteínas alfa? Para ir atrás. Para las asas, no, todavía no. Yo creo que me falta entrar antes del proceso de replicación como tal. Estas proteínas alfa generalmente siempre son más factores de transcripción. Entonces vuelven a regresar estas proteínas que son factores de transcripción que requiero para seguir transcribiendo más proteínas de este genoma de DNA del virus, ¿no? Y entonces, ahora las proteínas que se están expresando las voy a conocer, o los RNA mensajeros van a volver a salir cuando estén expresando estos genes ahora que estén tempranos con genes beta y me van a estar generando ahora, cuando estén produciendo estos RNA mensajeros, es lo que se llamarían proteínas beta o proteínas tempranas, ¿no? ¿Para qué creen qué función o qué creen que estén codificando o que se estén generando con estas proteínas, estas proteínas beta, que también tienen que regresar al núcleo?
Ahora sí, las helicasas. Ahora sí, son todas esa serie de polimerasas, no solo helicasas, ¿no? Son polimerasas, helicasas, DTPOasas, timidincinasas, porque si se acuerdan, estos virus de DNA grandotes, sobre todo los herpes y los virus, pues prácticamente sintetizan o llevan toda la información necesaria para el proceso de replicación de su material genético, ¿no? Entonces, ahora sí, regresan esas proteínas helicasas, esas proteínas, esas polimerasas, esas topoisomerasas, regresan al núcleo y ahora sí comienza el siguiente evento biosintético de los virus herpes, que sería ¿qué? La replicación, ¿no? Entonces, estos genes beta o estas proteínas beta, pues son todas estas polimerasas que van a permitir ahora la replicación del material genético, ¿no? Entonces, estoy generando mis concatámeros de DNA y estos concatámeros de DNA, cuando sean procesados, pues ya van a poder ser empacados dentro de la nucleocápside o de capsómeros, ¿no? Pero para que esto ocurra, tiene que pasar otra cosa, ¿no? También tengo que generar pues esas proteínas que van a formar parte de las nuevas partículas virales, ¿no? Y esto, ¿quién lo hace? Pues ya que ocurrió Las todo esto de que proteínas. las proteínas gamma, ¿no? Que serían, ahora se da la expresión de los genes gamma, y estos genes gamma lo que me van a producir son proteínas gamma, y estas proteínas gamma pues ya van a ser todas estas proteínas estructurales que van a formar parte de la célula, de las nuevas partículas virales que se están generando, ¿no? Y de esta manera entonces, pues ya tengo estas proteínas, algunas de estas proteínas van a ser las glicoproteínas de membrana, se están expresando estas proteínas de membrana y obviamente estas proteínas tienen que ser sometidas a ciertos procesos posttransduccionales y pueden darse ya sea en retículo endoplásmico, en aparato de Golgi, y entonces ahí van a estar esperando esas proteínas a los demás componentes de la partícula viral, ¿no? Ya se dio la replicación del material genético, también se están generando las proteínas, dentro de las proteínas gamma, proteínas que van a formar parte de la nucleocápside. Entonces, estas proteínas tienen que regresar al núcleo y comienzan a encapsidar este material genético, ¿no? Y entonces se da la formación de esta nucleocápside. Y como ya tengo esta nucleocápside completa, junto con el material genético, pues entonces ahora sí, esta nucleocápside, ahora sí se dirige hacia la membrana del núcleo, donde seguramente ya hay adosadas o ya la están esperando alguna de las proteínas de la membrana del virus como tal, o va adquiriendo estas proteínas dependiendo dónde estén madurando, ¿no? Y les decía yo, ya sea en retículo endoplásmico, ya sea en aparato de Golgi, etc., ¿no? Y entonces vean cómo entonces el virus va adquiriendo su membrana desde que está saliendo del núcleo, ¿no? Adquiere parte de su membrana del núcleo, cuando sale del núcleo deja parte de esta membrana y después adquiere parte de la membrana del aparato de Golgi o de retículo endoplásmico y al final pues ya tengo mi partícula viral completa que va a salir por un proceso de exocitosis como tal, ¿no? Sí va quedando claro cómo va ocurriendo este ciclo de multiplicación del virus herpes. Profe, ¿para qué dijo que era la VHS? La VHS lo que va a hacer es desestabilizar las proteínas de la nucleocápside para que se permita la liberación del DNA en el núcleo. ¿Sale? Sí. Espera. O sea, por ejemplo, ¿por qué primero se sale? Pasa por lo que son ¿cómo se llama? Por espérame. Retículo endoplásmico rugoso. No, lo que dijo que eran estas proteíncitas, que se vuelve alfa y se regresa y entonces se vuelven polimerasas. Es que mencionábamos que ya que llegó el material genético del virus, ya se circularizó. Obviamente el primer evento que tiene que ocurrir con este genoma
es el proceso de transcripción. Por eso entraron esta BP16 e esta ICP0, que son factores de transcripción que van a permitir la generación de estos RNA mensajeros, pero estos RNA mensajeros, cuando son traducidos por estos ribosomas, lo que me generan son proteínas alfa, o proteínas inmediatamente tardías, pero estas proteínas también son factores de transcripción que deben de regresar otra vez al núcleo para pegarse otra vez ahora en los genes tempranos y generar los RNA mensajeros correspondientes, ¿no? Y estos RNA mensajeros correspondientes a estos genes tempranos van a ser las proteínas beta, pero estas proteínas beta ahora lo que ya van a, lo que ya son o lo que están codificando o para lo que fueron diseñadas, pues son todas estas polimerasas, helicasas que se requieren para la replicación del genoma del virus, ¿no? Se da la replicación del genoma del virus y entonces ahora sí ya se puede permitir que se dé la generación o la expresión de los genes tardíos, ¿no? De las proteínas gamas que ya son las proteínas estructurales de mi partícula viral. ¿Sí se entiende cuál es el proceso que lleva a cabo? Todo lleva finalmente un orden, ¿no? Porque ¿qué pasaría si se empezaran a expresar primero las proteínas estructurales? Las de la Antes que nada. cápside, Ajá. pues habría cápsides, pero sin virus Sin adentro. material Bueno, sin material genético, ¿no? genético. Ajá. Por eso es que lleva ese orden, ¿no? Y es una forma de controlar el proceso de replicación y de transcripción del virus, ¿no? Que primero se expresen ciertos genes y después, pues ya al final, lo que se está permitiendo de expresión es la expresión de estas proteínas estructurales, ¿no? ¿Sí? ¿No? Profesor, una pregunta. Ujú. ¿Por qué no se podría replicar completamente todo en el primer paso si yo veo que ahí se puede generar ya inmediatamente un transcrito? ¿Qué ¿Por sería qué no se el puede? paso de las alfa-proteínas cuando sale el primer transcrito del núcleo? ¿El 9? Ajá. ¿Paso 9? ¿Pero qué ocurriría entonces? Porque de entrada, cuando entró el material genético al núcleo, los primeros factores de transcripción que llevaba el virus únicamente van a reconocer a los genes inmediatamente tempranos. Y esos genes inmediatamente tempranos, pues me generan más factores de transcripción que ahora van a poderme reconocer a los genes tempranos. Y así, ¿no? No sé por qué lo hace el virus. Ahí ya son estrategias que ellos adquirieron, ya son cuestiones evolutivas, pero pues así, esa es la estrategia finalmente que está siguiendo el virus para generar todo esto, ¿no? Sí, gracias, profesor. Sí, cuando sigamos viendo este tipo de estrategias, sí van a salir así las cosas. Ay, ¿por qué no mejor hace el virus esto, no? ¿Y por qué no hace mejor aquello? Pues yo qué sé, ¿no? Es la estrategia que sigue el virus y a lo mejor es una ventaja evolutiva, pero a lo mejor es una desventaja evolutiva, ¿no? Y tiene mucho que ver entonces con la coevolución que tienen estos virus respecto a las células o a los huéspedes que están infectando, ¿no? Se llevan cosas malas, se llevan cosas buenas. Pero entonces queda entendido que el proceso de replicación, de transcripción, es un proceso que va, ¿cómo diríamos? Concertado, es un proceso secuencial, ¿no? Que no puede ocurrir así todo al azar. Primero se debe dar la expresión de unas cosas, la replicación de otras, para que se dé la correcta formación de las nuevas partículas virales. ¿Sale? Sí. Y eso que todavía no hemos visto qué es lo que está pasando aquí, qué es lo que se está reconociendo para que se genere todo esto. Solo lo mencionamos de manera general. ¿Qué es lo que está saliendo? ¿Por qué sale? ¿Por qué vuelve a entrar? Etc., ¿no? ¿Sale o no sale? Sí, profe. Se juega. Vale, pues entonces continuamos mañana con este ciclo de replicación. Sí, Este,
¿Saben dónde está este ciclo de replicación? En el libro que nos compartió Oscar. Sí, es Oscar, ¿verdad?